Bueno, buenas noches. Nos tocó hoy a nuestro laboratorio compartir nuestra experiencia con ustedes, justo en el Día de Bioquímico. Estamos muy felices de que nos hayan convocado, así que, bueno, agradecemos de parte de todo el equipo del laboratorio de Cucay Salta esta invitación. El tema es el rol del bioquímico en un laboratorio de histocompatibilidad y su experiencia en Salta. Ay, no salta. Decirle llamar que no... Ahí está. Perdón, es que no pasaban las diapositivas, ya solucioné. El Laboratorio de Histocompatibilidad de Cucay Salta, conocido también como Laboratorio de HLA, por tal motivo tenemos que recordar qué significa HLA. Recordemos que el complejo mayor de histocompatibilidad es un grupo de genes que codifican proteínas de membrana que se han descubierto a mediados del siglo XX por su papel en el rechazo de injertos en experimentos realizados con ratones de diferentes cepas. En los humanos, el complejo mayor de histocompatibilidad se llama HLA, por las siglas en inglés de antígeno leucocitario humano, ya que fue en estas células donde se encontró por primera vez. Recién en la década del 70 se descubrió la función biológica de estas moléculas de HLA, que es montar la respuesta inmune adaptativa, activando los linfocitos T mediante la presentación antigénica, además de regular la respuesta inmune por el reconocimiento de lo propio y de lo ajeno. Recordemos un poquito también la estructura de los genes y las proteínas. Estos genes de histocompatibilidad en el humano están en el brazo corto del cromosoma 6, son un grupo de genes que se denominan de clase 1, clase 2 y clase 3, que dan lugar a las moléculas respectivamente de clase 1, molécula HLA-A, B y C, son las moléculas clásicas las que tienen impacto en el trasplante, en el rechazo de los trasplantes, las moléculas de clase 2 llamadas HLA, DR, DQ y DP. Como les decía anteriormente, su función es la presentación antigénica. Son glucoproteínas de membrana con dominios globulares. Las moléculas de clase 1 están formadas por una cadena alfa con 3 dominios, alfa 1, alfa 2, alfa 3 y una beta 2 microglobulina asociada. En cambio, las moléculas de clase 2 están formadas por una cadena alfa y una cadena beta, ambas con 2 dominios globulares. Como la función es la presentación antigénica a los linfocitos T, en esta parte externa de las moléculas clase 1, formando por el dominio alfa 1 y alfa 2, está el sitio de unión al péptido. En cambio, en las moléculas de clase 2, el péptido se une en un bolsillo formado por la subunidad alfa 1 y beta 1. Un poquito más de detalles de las moléculas. Repitamos de vuelta que su función es presentación antigénica. Las de clase 1 interaccionan con los linfocitos TCD8, las de clase 2 presentan péptidos a los linfocitos TCD4. La ubicación o la expresión de las moléculas clase 1 es en todas las células nucleadas del organismo humano, excepto en neuronas y en silicio trofoblástico. En cambio, las de clase 2 tienen una expresión en moléculas más específicas de la respuesta, en células más específicas de la respuesta inmune, como son linfocitos T, monocitos, células dendríticas y linfocitos T activados. Una característica importante de estas moléculas es que son poligénicas, porque están codificadas por muchos genes, polimórficas, ya que hay una gran variedad poblacional, y codominante significa que se expresa simultáneamente el haplotipo materno y el haplotipo paterno. Muy poquito de nomenclatura, las moléculas HLA se nombran así, con la sigla HLA, un guioncito, una letra mayúscula que se refiere a qué gen o locus se trata, el asterisco indica que es biología molecular, luego sigue un número con 2 dígitos que se refiere al grupo o alelo, el segundo par de dígitos son diferencias en la proteína, lo que lleva a un diferente alelo, y después ya más sofisticado, el tercer par de dígitos, mutaciones sinónimas en los exones, el cuarto par, mutaciones sinónimas en los centrones, que tienen menos importancia, y la letra indica el nivel de expresión.
Bueno, ahora ya entremos en nuestro laboratorio de histocompatibilidad de Cucay Salta. Es un laboratorio público. Comenzó el proyecto en el 2007, porque en la región del NOA no había ningún laboratorio de histocompatibilidad, ni público ni en el ámbito privado. Entonces en INCUCAI hizo una convocatoria a todas las jurisdicciones, a todos los CUCAI de la región, y el Cucay Salta presentó un proyecto que fue el seleccionado. Este laboratorio iba a ser financiado por el Fondo Solidario del Trasplante del INCUCAI, en realidad fue financiado por este fondo, y hay una ley provincial de 2007 que apoyó la creación de este laboratorio. Luego de 2 años y casi 3 de formación de estructura edilicia, compra de equipamientos, porque el laboratorio se hizo de nuevo en el predio del Hospital San Bernardo, con un espacio que no se dieron, se inauguró en julio de 2010. La misión del laboratorio es satisfacer la demanda de estudios de histocompatibilidad de toda la región del NOA, cumpliendo las premisas de accesibilidad, equidad, transparencia y calidad, además de garantizar la operatividad del NOA durante los operativos de ablación e implante, y además reducir costos, porque antes se mandaba todo a Buenos Aires. Estamos ubicados en la sede de Cucay Salta, tenemos una dependencia de las autoridades provinciales, como son el Ministerio de Salud y el colegio que nos ha convocado hoy, y del INCUCAI, ya que el INCUCAI es quien dicta toda la normativa que deben cumplir los laboratorios de histocompatibilidad del país. Bueno, el marco regulatorio, como les digo, es del INCUCAI, a través de resoluciones. Cuando inauguramos el laboratorio, estaba la resolución 271 del 2009, que es la que dictaba las normas para habilitar los laboratorios de histocompatibilidad en el país. Esta reglamentación exigía que un profesional bioquímico cumpla con una formación mínima de 6 meses en un centro de histocompatibilidad ya habilitado y reconocido. Acá en Salta se eligió el PRICAI, que está en Fundación Favaloro, porque es el primer centro de inmunogenética de la Argentina, con una vasta experiencia. Un profesional colega fue, como corresponde, 6 meses a cumplir su formación ahí. El resto de profesionales viajaban a hacer formaciones de 15 días y volvían varias veces, y finalmente tuvimos que cumplir con una tutoría de 2 años, durante la cual hacíamos todo por duplicado nosotros y enviábamos los resultados a PRICAI, que ellos repetían y validaban. Bueno, hay otras normativas que hablan de la seroteca del donante. La habilitación del laboratorio se modificó en el año 2015, siempre tratando de mejorar y estandarizar las metodologías para que todos trabajemos de la misma manera. En el 2018 se mejoró el proceso de cross-match en operativos, se estandarizó. Hay comisiones de asesoras de histocompatibilidad, de renal, de cardíaca, para que todos en conjunto participemos en las nuevas resoluciones. Y finalmente en el 2021 se hizo una normativa nueva, que es para que tengan acceso al trasplante los pacientes hipersensibilizados, que son aquellos que tienen anticuerpos anti-HLA. Bueno, ahora sí entramos en el laboratorio propiamente dicho. El laboratorio en su comienzo, en el 2010, era para todo el NOA, abarcábamos la provincia de Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. Esto significa que todos estos pacientes tenían que venir a estudiarse a Salta, y mandar o derivar la muestra a Salta, y cuando había un operativo de donación con donante cadavérico, teníamos que recibir también la muestra de ese donante aquí en Salta. Por problemas de logística, la resolución 2 del 17 se cambió, y el INCUCAI hizo una nueva regionalización. Entonces estos 3 provincias pasaron a depender de la región centro. ¿Por qué el INCUCAI hace regiones sanitarias? Para mejorar los procesos de distribución y de asignación de los órganos. Además, de esta manera optimiza no solo la logística, sino también costos y recursos humanos, porque para que el laboratorio de histocompatibilidad esté habilitado requiere un equipamiento e infraestructura específica muy costosos, y además profesionales bioquímicos especializados. O sea, no puede tener cada provincia un laboratorio de histocompatibilidad.
Bueno, un poquito del rol del bioquímico en el laboratorio de histocompatibilidad, que es la convocatoria de esta noche. Nosotros colaboramos, ponemos nuestro granito de arena para que los pacientes que lo necesitan tengan acceso a un trasplante y que el resultado de ese trasplante sea exitoso desde el punto de vista inmunológico. Para eso tenemos que estudiar la compatibilidad HLA entre el donante y el receptor y la ausencia de anticuerpos anti-HLA preformados por eventos sensibilizantes. Los eventos sensibilizantes son transfusiones, embarazos y trasplantes previos. En general nuestros pacientes, que son los que se están dializando, que tienen insuficiencia renal o oncomatológicos, han tenido quizás todo un proceso de anemia y han necesitado de transfusiones. Por eso es tan importante los estudios que hacemos nosotros. Bueno, entre los roles, los ordené de esta manera, que las tareas que me parecieron importantes, es la inscripción a lista de espera renal. Esos datos los cargamos en el Sintra, ahora les explico en las próximas diapos. Los operativos con donante cadavérico, tenemos que hacer el HLA del donante cadavérico, eso va a definir la lista de distribución, y los crossmatch contra donante, que va a definir quién se puede trasplantar y quién no. También estudiamos la compatibilidad entre pacientes oncomatológicos y su grupo familiar para ver si hay donante histoidéntico, haplodéntico o con cero mismatch. Y realizamos la evaluación inmunológica en el pre y post trasplante. Comencemos con la inscripción a lista de espera. Esto lleva a 12 estudios que hacemos en el laboratorio: la tipificación HLA por biología molecular, y los crossmatch frente a panel por fase sólida. Esto es para pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que necesitan un trasplante. No es urgente porque tienen como alternativa la diálisis, pero todo el mundo que está en diálisis quiere trasplantarse. ¿Por qué es importante la inscripción a lista de espera? Porque si no está inscrito en lista de espera renal, no se puede trasplantar ni siquiera con un donante vivo. O sea que sí o sí es el proceso previo a cualquier tipo de trasplante renal. Los métodos de tipificación HLA son estos 5 que les voy a ir nombrando. El método serológico, que se hacía por citotoxicidad dependiente del complemento, ya no se puede utilizar. En INCUCAE prohíbe en Argentina que se haga la tipificación por citotoxicidad, así que tiene que ser sí o sí biología molecular. En nuestro laboratorio tenemos la SSP y SSO, y los otros ya son de alta resolución, no hay por el momento en nuestro laboratorio. Como vamos a trabajar con ADN, el primer paso es la extracción de ADN y su cuantificación. En general trabajamos con sangre entera, pero este año pusimos a punto la técnica de extracción de ADN de hisopado de mucosa yugal, que es muy importante para los pacientes oncomatológicos que pueden estar aplastiados por la quimio o en crisis blástica. La extracción de ADN se realiza con las columnas de intercambio, y puede ser por método manual o con el PIAQ, que es nuestro extractor automatizado. Luego hacemos la cuantificación de ese ADN extraído y medimos su pureza para poder proceder a la tipificación. Veamos así brevemente el método SSP. Se llama así por las siglas primer específico de secuencia. Es una PCR con una plaquita comercial. En los pasillitos de estos 96 wells va a haber primers que son específicos de alguna secuencia de locus. Colocamos el ADN y la TAC polimerasa. Si el primer encuentra su complementario en el ADN ubicado, se va a alinear y va a actuar como cebador, y la TAC polimerasa va a copiar. Va a producirse amplicones, que luego se siembra ese producto en un gel de agarosa, teñido con un colorante para ADN. Luego de la electroforesis vamos a ver el resultado. Es un método de baja resolución, pero es rápido, así que lo usamos para operativos. Estas son las fotitos de lo que vemos en el laboratorio: la placa de SSP, nuestros termocicladores, el gel de agarosa con el colorante vital, que va a teñir en verde. Visualizamos sacamos una fotito, la mandamos a la compu, rotulamos todos los MIC que amplificaron. Tiene que quedar documentado en nuestro sistema todo lo que hemos procesado, y después mediante estas hojas de análisis o con software analizamos el resultado. Esta es una foto de una SSP, de un operativo.
Y bueno, con el software analizamos qué tipo de HLA tiene. En este caso, como es molecular, podemos informar HLA-01, A01, HLA-24, y para renal informamos también el equivalente serológico. Llegamos hasta estos dos primeros dígitos porque es baja resolución. Después, para la rutina cotidiana, lo que hacemos es la tipificación HLA por el método SSO. El Luminex son oligonucleótidos específicos de secuencia, es una resolución intermedia, me va a permitir evaluar códigos NMDP. ¿Cómo es esta tecnología? El Luminex es un equipo que tiene 2 láser. Los productos tienen 100 esferitas, en su interior tienen 2 colorantes fluorescentes, lo que le va a permitir a un láser diferenciar de qué esfera se trata. Además, cada esfera tiene su superficie, secuencias de oligonucleótidos loco específicas, entonces voy a poder saber si es positiva o no. Tenemos en una primera etapa, también vamos a hacer una PCR, los primers están biotinilados, cuando el primer se amplifica, el amplicón está biotinilado, entonces en una segunda etapa hibridizo esos primers biotinilados con las esferitas que les contaba que tienen los oligonucleótidos. En una segunda etapa se revela con streptavidina conjugada con ficoeritrina. Entonces un láser va a detectar si la esfera es positiva o no, otro láser va a detectar de qué tipo de esfera se trata. También mediante un análisis voy a poder ver la tipificación, y lo importante es que esto tenemos un solo pocillo de PCR para cada locus. En cambio en la SSP tenía varios pocillitos para tipificar un solo locus. Vamos a ver un análisis de este tipo. Estas barritas rojas indican todas las esferas que son positivas. El software del sistema Luminex Fusion analiza, me da una información de este tipo. Acá me dice que es un HLA B7, B44, y no puedo informar nada más que esos 2 primeros dígitos, porque después no puede diferenciar el segundo par de dígitos. Por eso me da códigos NMDP que está indicando todos esos probables segundos pares de dígitos. Entonces, si fuera un paciente renal, informamos como hoy B07, B*07, B*44 y el equivalente serológico B7, B44, y si fuera una médula, informamos los códigos NMDP, que si es un grupo familiar, con el código ya puedo ver si es el mismo haplotipo y si tiene histoidéntico, y si no tiene un donante relacionado en el grupo familiar, estos códigos me permiten hacer la primera búsqueda en el registro de CPH, de donantes de células progenitoras hematopoyéticas. Bueno, los códigos están en esa página. Con esta tipificación por biología molecular hemos terminado el primer proceso de inscripción en lista de espera. La segunda determinación que tenemos que hacer desde el laboratorio es el cross-match frente a panel por fase sólida. Antiguamente estos cross-match frente a panel se hacían enfrentando los linfocitos del paciente con 30 células con linfocitos de 30 donantes, pero bueno, la metodología del 2018 del INCUCAI nos exige hacerlo por fase sólida porque es más sensible. Y el cross-match frente a panel por fase sólida lo que nos da es una medida del porcentaje de reactividad que posee el suero del paciente contra un panel de células o antígenos. Es la metodología parecida a la que vimos hoy, solo que no tenemos que hacer PCR, sino que las esferitas para el Luminex, aparte de tener adentro los 2 sorocromos, tienen en su superficie antígenos. Entonces colocamos las esferitas con el suero del paciente. Si el suero del paciente se pega, se revela con una anti-IgG conjugada con ficoeritrina. Vemos un informe de este tipo. Acá tenemos todas las barritas positivas. Cada esfera tiene acá marcados los antígenos que tiene pegado en su superficie. Lo que se mide es intensidad media de fluorescencia, y el software solito analiza el porcentaje de reactividad. Por ejemplo, este dice que para clase 1 tiene un 71%, para clase 2 un 97%. Lo que hace el bioquímico es analizar este perfil de esferas para ver dónde estaría el verdadero corte.
Y lo que está indicando este paciente, por ejemplo, que tiene un PRA de 97%, me indica que si este paciente lo enfrento con 100 individuos, va a tener anticuerpos contra 97, o sea que tiene reducidas sus chances de encontrar un donante. Bueno, con esta determinación, dos determinaciones, terminaría el proceso de inscripción en lista de espera. Lo que tenemos que hacer es cargar ese resultado en un sistema nacional de información de procuración y trasplante que tiene el INCUCAI, que lo podemos usar todos los laboratorios que hacemos histocompatibilidad, los equipos de trasplante, todas las personas que estén involucradas en trasplante o en diálisis tienen acceso a este sistema. Es único en el país y tiene trazabilidad porque está todo ahí guardado y lo podemos seguir desde cualquier punto del país. Nosotros vamos a cargar en esta parte que es lista de inscripción en pacientes renales. Tenemos una solapita así. Fíjense que el proceso de inscripción en lista de espera tiene varias etapas, todos los estudios médicos, las autorizaciones, ecografías, cardiograma, electrocardiograma, todo lo que necesiten, y la última etapa es el estudios inmunológicos. Luego ya viene la autorización de trasplante. Cargamos acá los datos nosotros mismos desde el laboratorio con una clave especial que tenemos, y después ese historial queda, el paciente ya queda inscrito en lista de espera y sus antecedentes quedan ahí registrados para que los vean desde cualquier lugar que lo necesiten. Acá nos dice dónde se inscribió la HLA y en qué fecha, cuándo se hizo su primer crossmatch frente a panel y cómo le dio, el segundo, y acá abajo están en qué proceso de donación con donante cadavérico participó y el resultado de su crossmatch. Estos pacientes que están inscritos en lista de espera tienen que renovar su crossmatch frente a panel una vez por año, por eso vamos a tener acá todo un historial de ese paciente. Otra tarea importante que tenemos en el laboratorio de histocompatibilidad es realizar la compatibilidad en los procesos de ablación e implante con donante cadavérico de toda la región. Para eso tenemos guardia las 24 horas, los 365 días del año. Somos los bioquímicos que estamos abocados a esto, y nuestra primera tarea es hacer la tipificación HLA del donante. En general recibimos sangre entera de las 3 provincias, Salta, Tucumán y Jujuy. Tenemos que hacer HLA, esos resultados se envía al INCUCAI, quien lo carga en el Sintra, y de ahí sale una lista de distribución. En este caso, al hacer el HLA del donante, definimos más o menos, tenemos injerencia en la lista de distribución, porque los criterios para distribución renal tienen en cuenta estos ítems, que son el grado de compatibilidad entre donante y receptor, por grupo sanguíneo y HLA, antigüedad en diálisis, edad del paciente, la situación inmunológica y la regionalidad. No sé si les dije cuando mostré que había regiones sanitarias, que por ejemplo cuando hay un donante cadavérico en Tucumán, primero se distribuye en la provincia, entre los pacientes de la provincia. Si ahí no hay ningún receptor compatible o ninguno paciente está en condiciones de recibir ese órgano, se abre la lista a la región, o sea, ya es lista regional y entra también Salta y Jujuy. Y si ahí tampoco hay donante, recién pasa a la lista nacional. Es una forma que tiene el INCUCAI de revolver a la provincia el órgano captado, y la sociedad se siente también beneficiada, es como una devolución que ayuda a la procuración. La segunda etapa de un operativo es el crossmatch contra donante cadavérico. De acuerdo a estas listas de distribución, el médico es el que decide si el paciente está en condiciones o no. Eso no lo hacemos nosotros. Cada jurisdicción CUCAI tiene una persona que se llama GIAP, que es el que se encarga de, una vez que está la lista, de llamar a los equipos de trasplante para avisarle que hay un paciente de su equipo que está en primer lugar o en segundo o tercero en la lista de distribución, para ver si el paciente está en condiciones y si al médico le interesa ese órgano. Ahí cuando el médico define, nos avisan a nosotros, en general probamos 5 pacientes. De acuerdo a cómo nos den los crossmatch contra donantes, se define quién se trasplanta. ¿Cómo son las metodologías de crossmatch contra donante? Hay una metodología que es crossmatch por linfocitotoxicidad. En este caso evaluamos en el momento si el paciente tiene anticuerpos contra el donante. Lo que hacemos es enfrentar linfocitos T y B del donante con el suero del receptor.
El método se llama citotoxicidad mediada por complemento. Sembramos en una plaquita de Sarasaki los sueros y los linfocitos T y B. Incubamos media horita. Si el paciente tiene sueros contra ese donante, anticuerpos contra ese donante, se va a pegar el anticuerpo. Luego agregamos en complemento y ahí se va a producir la lisis mediada por complemento. Si hay anticuerpos, vamos a ver así. Las células se tiñen en naranja porque hubo citotoxicidad y la célula muere. Y si no hay anticuerpos, la vamos a ver de color verde porque no se produjo la citotoxicidad y se colorea con el colorante vital. Usamos fluoroquench para esto y se ve en microscopio UV. Siempre me gusta mostrar unas fotitos propias del laboratorio. Separamos los linfocitos por la técnica de Ficol. Los linfocitos totales, los T y B con esferas magnéticas, luego cerramos la plaquita de Terasaki con pipeta Hamilton con sueros y linfocitos, luego de las incubaciones que les comenté, ponemos el fluoroquench y vemos en nuestro microscopio. ¿Cómo se interpreta esto? Si la citotoxicidad positiva para linfocitos T y o linfocitos B, se contraindica el trasplante, porque el paciente tiene anticuerpos preformados y ocurriría un rechazo hiperagudo. ¿Esto qué quiere decir? Que el riñón apenas lo colocan, los desclampean, se muere. Entonces no se puede trasplantar. Si la citotoxicidad da negativa para T y para B, el trasplante está permitido. Bueno, si es positivo para T, significa que tiene anti-HLA clase 1, si es positiva para B, que son anticuerpos anti-HLA clase 2 o clase 1 de bajo título. Otra técnica para ver también si el receptor tiene anticuerpos contra el donante es la citometría de flujo, que también lo usamos tanto en la rutina como en operativo. En este caso no tenemos que separar linfocitos T y B porque se miden con anticuerpos monoclonales. Este es nuestro citómetro. La ventaja de esta técnica es que es más sensible que CDC, no necesita separación física de T y B, porque usamos los monoclonales, y no necesita viabilidad celular, simplemente que la célula esté entera, que esto es muy importante porque a veces la muestra de operativo viene viajando de Tucumán, a veces nos tocan muestras de Buenos Aires que por algún caso llegan a Salta, y es importante que la célula no hace falta que esté viva. En la citotoxicidad sí, porque justamente definimos con la mortalidad por la citotoxicidad. Y además es más objetiva porque no depende de un operador que observe al microscopio. ¿Cómo se vería una citometría? Bueno, no los quiero marear mucho con este gráfico, pero acá están los linfocitos, separados por el CD45, que es un palo leucocitario. Estos son los linfocitos T, que están marcados con CD3, los linfocitos B marcados con el monoclonal CD19, y así como se ven las poblaciones. Siempre hay un control negativo que tenemos que largar en cada corrida como control, un control positivo, y este es el paciente. En estos histogramas que se llaman plots, dot plot, vemos cómo se mueve la población. Esta es la dilución a 50 para evitar el fenómeno prosona. Y el informe no es por la población, sino por los histogramas, y se evalúa la mediana del control, la mediana del paciente menos la mediana del control negativo. Esto es para linfocitos B, lo mismo. Esto es un paciente positivo. Aquí está el resultado, cómo se interpreta, y si la citometría es positiva para linfocitos B, se contraindica el B y T, se contraindica el trasplante, y si es solo para B, queda a criterio médico. Los valores de corte acá están graficados. Menor a 100 para T, para B es negativo, menor a 40 para T es negativo. No se informa positivo o negativo, sino que se informa si el valor de corrimiento de canales. En los operativos usamos sueros de la seroteca regional. Esto es muy importante porque cuando hay un anticadavérico no tiene que movilizarse el paciente de su provincia o su ciudad al laboratorio, sino que en este freezer tenemos los sueros de todos los pacientes que están en lista de espera. Entonces en el momento del trasplante buscamos en el Sintra la ubicación de ese paciente. Por ejemplo, acá dice que está en la caja de Salta, en la caja 2, posición C1, buscamos el suero y ya podemos largar. Con esto acortamos el tiempo de isquemia fría, que es el tiempo transcurrido entre que se ablaciona el órgano y se vuelve a implantar. Eso es el beneficio para que el trasplante tenga éxito. Porque también el tiempo de isquemia fría prolongado hace que el órgano tarde más en reaccionar, funcionar, y bueno, optimizamos así la
los trasplantes. Estos sueros los tenemos que tener renovados cada 4 meses. Bueno, hasta aquí llegamos con la inscripción a lista de espera y con los operativos de donación. Otra metodología que hacemos de rutina es la evaluación inmunológica de anticuerpos. Esto se llama especificidad. En este caso, las esferitas tienen un solo antígeno pegado, y la importancia es que veo contra qué tiene anticuerpos el probable receptor. Pedimos también MFI, los anticuerpos que más nocivos se considera que son los que tienen MFI mayor a 4000. Cada esfera tiene un solo tipo de antígeno, y lo usamos previo al trasplante para ver cuáles son los antígenos a evitar. Por ejemplo, en este caso vemos que este receptor tiene antígenos A25, B27, entonces el receptor, si hubiera un donante cadavérico que es HLA-25, HLA-B27, no va a poder recibir ese trasplante, porque ya tiene anticuerpos preformados contra ellos. Y si es un seguimiento post-trasplante, vemos si son DCA, o sea, si hizo anticuerpos de novo a partir del órgano trasplantado, contra ese órgano. Bueno, acá terminó la presentación, espero que me hayan podido seguir. Les presento acá los nombres del equipo de bioquímicos que estamos en el laboratorio, por orden alfabético. Mi compañero Enrique Bardi, bueno, quien les habla María Vivini, Gabriela Díaz, Claudia Patricia Huanca, Gustavo Mamani y María Laura Tortorici, y contamos con la colaboración de 2 técnicas de laboratorio, Emma Guanuco y Magalí Zambrano. Una fotito del equipo con el logo del CUCAI y del HLA, estos somos los 8 que trabajamos. La foto de la sede del laboratorio que está en el CUCAI Salta, estamos en el predio San Bernardo sobre la calle Mariano Boedo, y unas fotos del laboratorio para que nos conozcan. Bueno, muchas gracias, acá les dejo mi mail para que, si tienen alguna consulta, para que me puedan escribir.